Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 28ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 4 de octubre del 2023, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Pentre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 25 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención al orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 1015-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de octubre de 2022, deducido del expediente 211-2019, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, gracias, secretaria. En este juicio, que es un juicio ordinario civil de acción reivindicatoria, la parte actora promovió este procedimiento, argumentando que el predio de la parte demandada invade su propiedad y que fruto de esta construcción ha tenido una afectación en su salud. En la resolución impugnada, en la sentencia dictada por la autoridad, hizo suyas las conclusiones del perito tercero, determinando que la parte actora no acreditó la invasión. En este proyecto que se propone revocar la sentencia es porque, en virtud de que la autoridad jurisdiccional no explicó de manera racional los motivos por los que hizo suyas las conclusiones del perito tercero, en consecuencia, se propone resumir y valorar las periciales en comento, de la que se estima que solo se le puede dar alcance a una, pues por cuanto las otras periciales únicamente estudiaron los linderos externos, pero no la colindancia afectada, mientras que el perito de la parte actora sí estudió el polígono interior en el que conectan ambos predios y del que se desprende que sí existe un polígono invadido. Ahora bien, por cuanto dentro del polígono existe un muro que es parte integral de la casa habitación de la parte demandada, es probable que resulte físicamente imposible de demoler la construcción sin dañar la integridad estructural de la casa habitación de la parte demandada, lo que sin dudar implicaría un enorme perjuicio para el derecho a la vivienda, por lo que en la etapa de ejecución se deben de realizar los siguientes pasos. Se deberá realizar una prueba pericial a costa de la parte demandada que analice si es posible demoler el muro de colindancia sin afectar la integridad estructural del predio. De ser negativa la respuesta, deberá hacerse un avalúo del valor del polígono invadido por la parte demandada para que ésta sirva como base para la indemnización. Esta indemnización será un precio fijo que no tomará en cuenta los frutos civiles adeudados ni intereses, en virtud de que de las constancias que integran el expediente se desprende que la invasión o traslape no fue resultado de la actuación intencional de la parte demandada, por lo que se propone revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Pentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 1015-2022. Seguimos con el TOCA 24-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo,
relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2022, deducido del expediente 325-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a todos. En la resolución impugnada se declararon bastantes para su objeto las diligencias de jurisdicción voluntaria, por lo que se condenó al hijo del promovente a pagar mensualmente en concepto de pensión alimenticia a favor de su padre cierta cantidad líquida, que determinando que se aumentaría en el mismo porcentaje en que se fuera incrementando el salario mínimo. Asimismo, se fijó una cantidad como garantía en depósito del pago de la pensión alimenticia. En sus agravios, la parte recurrente se queja de que la juez no tomara en consideración que el acreedor alimentista tiene otro hijo, por lo que a su parecer el monto de la pensión alimenticia es incorrecto, pues debe compartir la obligación de pagar los alimentos. Asevera que no quedó demostrado realmente que cuenta con la solvencia y liquidez suficiente para pagar la cantidad de dinero fijada como pensión alimenticia, ya que los medios de convicción ofrecidos no demuestran ese extremo de manera fehaciente. También aduce que las personas que rindieron información testimonial declararon falsamente sobre hechos y situaciones que no les constaban, y señala que el acreedor alimentario cuenta con los medios económicos suficientes para no depender de persona alguna, por lo que la sentencia le causa un grave perjuicio. A mi juicio, dichos agravios deben ser declarados inoperantes e infundados. El acreedor alimentario, en cuanto a que el acreedor alimentario cuenta con los recursos suficientes para sostenerse económicamente, ya que del material probado que obra en autos quedó demostrado que es una persona con una diversidad funcional psicosocial y que su entorno se encuentra rodeado de barreras que no le permiten encontrar un trabajo, por lo que bajo este contexto se debe tener por verdadera la necesidad de requerir alimentos, y por ende resulta innecesario analizar si el acreedor los necesita o no, pues de proceder de otra forma podría resultar gravoso y provocar una revictimización en contra del acreedor alimentario, toda vez que se dejarían de valorar los efectos económicos desfavorables que históricamente ha producido tener una discapacidad en la sociedad. De igual manera, se plantea que es infundado el agravio vinculado a que no existen medios de convicción que demuestren que el deudor alimentario puede pagar el monto de la pensión alimenticia, pues se pudo establecer cuando menos el caudal del apelante, y la información documental recabada en autos arroja datos suficientes. También se consideran inoperantes todo lo relacionado a la información testimonial, pues debe partirse de la idea que lo declarado por los testigos no surte efectos contra terceros por tratarse de un acto unilateral por medio del cual se trata de acreditar algún hecho o justificar un derecho, y por lo mismo sus manifestaciones no pueden valorarse como se haría en una jurisdicción contenciosa, pues no se trata realmente de una prueba testimonial, sino es una información testimonial. Asimismo, son infundados los agravios consistentes en que la sentencia definitiva se debió considerar que existen otros deudores alimentistas en razón de que corresponde exclusivamente al acreedor alimentista, con base en sus intereses y deseos, hacer valer o no el derecho que le confiere el artículo 29 del Código de Familia en cuanto a sus alimentos, y es erróneo e infundado que la sentencia combatida no se encuentre debidamente fundada y motivada, por cuanto los tres requisitos esenciales para otorgar alimentos se acreditaron. Por lo tanto, propongo que se confirme la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia de Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 24 de 2023 se confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 130 de 2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2022, deducido del expediente 458-2021, juicio ordinario civil y juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado de Yucatán. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días. En este caso, el apelante es el actor del juicio y el auto impugnado es en el cual no procedió el juicio ordinario familiar de cesación de pensión alimenticia promovido por el recurrente en contra de su excónyuge, toda vez que el actor no probó su acción y la demandada justificó su defensa. Estimo que, en primer término,
se advierte necesario precisar al recurrente que en ningún momento la juzgadora violentó su garantía de audiencia, toda vez que tal y como consta en el auto se llevaron a cabo las formalidades en el procedimiento y si bien el hoy apelante no compareció al dictado de la sentencia, ello lo hizo a pesar de estar debidamente notificado, por lo que dicha cuestión no resulta imputable a la juzgadora, sino al hoy recurrente. En lo concerniente a que sus pruebas acreditaban la procedencia de la acción, en el caso queda evidenciado que, contrario a lo que argumenta en la especie, sus pruebas, incluidas las testimoniales, no tuvieron el alcance que pretende el aquí apelante, siendo que en el caso del análisis, el aquí recurrente acudió a solicitar que judicialmente se decretara que concluyó su obligación de proporcionar alimentos, sin que cumpliera con alguna de las cuestiones previstas por el artículo 44 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Resulta, en mi opinión, infundado lo expresado por el recurrente al referir que, al contraer nuevamente matrimonio, es cuestión suficiente para cesar la pensión de la hoy demandada, puesto que si bien el recurrente exhibió el certificado de matrimonio con su actual esposa, ello no acredita que sea su dependiente económica, debiendo dejar en claro que esta causa que alegó no es una de aquellas a las que se refiere el mencionado artículo 44. También resulta infundado el argumento vinculado con que la demandada no tiene necesidad económica toda vez que sus hijos la apoyan económicamente, pues dicha aseveración tampoco probó que la acreedora demandada hubiera dejado de necesitar los alimentos, toda vez que, tal y como refirió la juzgadora de primer grado, las percepciones a las que hace referencia el promovente no son suficientes para llegarse de los elementos necesarios para su propia subsistencia y mucho menos son mayores a las del recurrente. Finalmente, estimo inoperante lo argumentado por el recurrente al referir que no cuenta con bienes suficientes como alegó la demandada, ya que estos no son suyos, pues son prestados, sin referir con qué pruebas acreditó aquello. Se hizo lo anterior toda vez que dicha queja no contravierte en nada la decisión apelada, pues resultan simples manifestaciones que no combaten la sentencia apelada. En ese sentido, se advierte que el deudor alimentista no acreditó ninguna de las causales por las cuales podría cesar la obligación de suministrar alimentos a su acreedora, pues insiste, no acreditó por ningún medio que su cónyuge sea su nueva acreedora, ni que su acreedora dejara de tener necesidad. O sea, no pudo corroborarse un cambio en las circunstancias que hicieran procedente su acción. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 130-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 33-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia incidental de fecha 12 de diciembre de 2022, deducido del expediente 504-2017, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Después de la disolución del matrimonio, las partes llegaron a un acuerdo respecto al régimen de convivencia paterno-filial, quedando como puntos controvertidos la pensión alimenticia y su debida garantía. El 12 de diciembre del año 2022, la juez dictó sentencia incidental estableciendo como pensión alimenticia la cantidad de 8,000 pesos mensuales y su garantía por 24,000 pesos. Ambas partes apelaron esta resolución, siendo que la ex esposa se inconformó por el monto de la pensión alimenticia, pues señala que se demostró que el deudor alimentario percibe más ingresos. El deudor alimentario señaló que procedía la compensación a su favor, petición que la juzgadora no estudió, además que se transgredió el principio de inmediación porque conocieron 3 jueces el procedimiento y la tercera juzgadora no estuvo en la audiencia preliminar, además de que esta no fue videograbada, por lo que no hay certeza de lo que se trató en dicha audiencia. En este proyecto se considera parcialmente fundado, pero insuficiente, el segundo agravio del deudor alimentario,
pues es verdad que no conoció un solo juez el procedimiento especial instaurado. Sin embargo, los nombramientos de estos se dieron conforme lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Además, los jueces que fueron sustituyendo tenían conocimiento en la materia, sin que se advirtiera que hayan delegado o comisionado sus funciones jurisdiccionales en persona diversa, sino por el contrario, atendiendo al principio de inmediación, los referidos jueces intervinieron de manera directa en todas las audiencias que contemplan los procedimientos familiares. Además, respetaron las formalidades generales y del desarrollo de las audiencias porque éstas se llevaron en el juzgado donde eran titulares, en las fechas y horas señaladas. Se cercioraron de la asistencia e identificación de las partes intervenientes, les hicieron de su conocimiento el orden a guardar durante el desarrollo de las audiencias y comenzadas estas las condujeron y llevaron de forma sucesiva hasta su conclusión. En cuanto a la compensación, resultó improcedente por cuanto esta indemnización no fue objeto de estudio en la sentencia apelada, pues en la audiencia preliminar quedaron establecidos los puntos controvertidos, no siendo la compensación uno de ellos. Resultaron fundados los dos agravios del acreedor alimentaria porque se demostró que el deudor sí cuenta con las posibilidades para proporcionar una pensión alimenticia, por lo que se propone modificar los resolutivos primero y segundo de la resolución impugnada de acuerdo a lo siguiente. Se establecen 20,000 pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia en el entendido de que serán 10,000 pesos para cada uno de sus hijos. Y la garantía alimentaria por la cantidad de 60,000 pesos equivalente a 3 meses de pensión. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 33-2023. Sigue el TOCA 139-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de febrero de 2023, deducido del expediente 600-2017, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado segundo mixto civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene el uso del agua. Gracias. En este asunto, en la resolución impugnada, se estableció como pensión compensatoria a favor de la demandada una cantidad líquida de forma mensual por el término de 9 años, 5 meses y 27 días, que es lo que duró el matrimonio, contados a partir del primer depósito realizado por el deudor alimentista, sin importar si la acreedora contrae nuevas nupcias, se une en concubinato, continúe en el mercado laboral. Asimismo, se fijó como garantía una suma líquida equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, y se declaró que no había lugar a ordenar la liquidación de la sociedad conyugal, ni hacer condena de gastos y costas. La parte recurrente, en síntesis, se queja de una violación procesal a los artículos 141 y 171 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues asegura que se permitió que se presentara una persona sin identificarse a la continuación de la audiencia incidental. Este agravio resultaría fundado pero insuficiente, por cuanto, si bien le existe la razón al manifestar que se violaron las reglas procedimentales porque la parte demandada, cuando acudió a la continuación de dicha audiencia, no presentó documento oficial con fotografía que acreditara su identidad, ni tampoco el secretario de Acuerdos verificó precisamente la identidad de quien intervino, como lo ordenan los numerales en que apoyó el recurrente sus razonamientos. También es cierto que se infiere que a fin de privilegiar la continuación y celeridad del procedimiento sobre el rigorismo procesal que exige el artículo 141 del Código de Procedimientos, la juez del conocimiento usó su creatividad y con la identificación que hiciera el propio recurrente en una audiencia previa, superó de una manera razonable el obstáculo de la identificación, lo que al final de cuentas, sin afectar la igualdad entre las partes ni el debido proceso, se consiguió alcanzar el objeto que persiguen los numerales 141 y 171 del dicho cuerpo de leyes, que no es otro que se comprobara que la persona que asistió era precisamente la parte demandada.
Por otra parte, el inconforme asevera que la juez de origen, al hacer la valoración de las pruebas que ofreció, lo dejó en un estado de inseguridad jurídica porque las pruebas de confesión y testimonial vinculadas entre sí resultaban suficientes para acreditar los ingresos que genera la actividad económica de la demandada. De la misma manera, el impetrante indica que en el caso no se debió de fijar una pensión alimenticia en razón de que la demandada ya se encuentra dentro de una actividad laboral porque trabaja como brigadista y además vende carne. El recurrente también alegó que en la sentencia combatida se violentó lo establecido en el artículo 200 del Código de Familia en virtud de que la demandada no tiene necesidad de recibir alimentos, que quedó acreditado que no está incapacitada para trabajar, puesto que comenzó a hacerlo durante el matrimonio y que tiene ingresos propios, que ambos excónyuges están en las mismas condiciones, toda vez que tienen aproximadamente la misma edad y por su estado de salud se encuentran en capacidad laboral. El apelante adujo que en la sentencia combatida no se consideró que él contribuyó en las labores domésticas y que entre sus obligaciones se encuentra la de apoyar a sus padres. Estos agravios se califican como infundados en el proyecto, toda vez que debe entenderse que debido a que los testigos ofrecidos por la parte actora en modo alguno se refirieran a los ingresos que percibe la demandada por la venta de carne, la confesión ficta por sí sola no causó convicción en su ánimo para tener por acreditado ese extremo, ya que contrario a lo alegado por el inconforme, el precedente aislado con título confesión ficta es susceptible de probar la excepción de pago en el juicio extraordinario hipotecario, el cual invocó el apelante en sus razonamientos, en su escrito de inconformidad, no es aplicable el presente caso, pues en él, al tratarse de materia civil, se parte de la idea conforme a la cual el valor de dicha probanza no queda libre al arbitrio del juzgador, pues es en forma tasada en materia civil. En cambio, la legislación procesal familiar difiere en cuanto al sistema de valoración de pruebas. Es libre. En esa virtud, la confesión ficta en el presente caso no puede por sí misma ser prueba plena, toda vez que no se encuentra apoyada o adminculada con otros medios fidedignos de prueba que, analizados en su conjunto, produzcan convicción suficiente para concluir que queda acreditada la verdad acerca de los ingresos a los que refiere el apelante. Ello es así porque, al tratarse el tema de la controversia sobre una mujer que en su propuesta de convenio de divorcio aseguró necesitar una pensión alimenticia debido a que no pudo hacerse de medios económicos para su subsistencia, ya que se dedicó a las labores del hogar, la relación previsible entre el contenido de unas posiciones no contestadas por incomparecencia al absolverlas y los hechos ocurridos es insuficiente para equipararla a un elemento plenamente probatorio mediante el cual se destruya la presunción de que aquella necesita alimentos y los nuevos estándares y parámetros de interpretación que rigen en el país de conformidad con el artículo 1 constitucional. También se estiman infundados los demás agravios respecto a que la demandada no cubre los requisitos para recibir una pensión alimenticia compensatoria, toda vez que el artículo 200 que invocó el apelante debe interpretarse conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, de tal forma que en la porción normativa que hace referencia a que el cónyuge solicitante del pago de alimentos durante el matrimonio se haya dedicado exclusivamente a las labores del hogar, se entiende incluido el supuesto del cónyuge que, por haber asumido en mayor medida que el otro las cargas domésticas y el cuidado de los hijos, se encuentra en una desventaja económica tal que incide en su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades. Y consecuentemente se le impide el acceso a un nivel de vida adecuado. El hecho de que por la edad de la demandada tenga capacidad para trabajar y se encuentre laborando, que no se haya acreditado que padece una enfermedad y que no se dedicó exclusivamente al cuidado de los hijos, no son circunstancias que actualicen la improcedencia del otorgamiento de la pensión alimenticia compensatoria, porque su objetivo es dotar con medios económicos a aquel cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. De ahí que se advierta que las razones que expone el apelante son insuficientes también para revocar la sentencia apelada, pues para que ello aconteciera, lo que debió probar es que al concluir el matrimonio, la parte demandada contaba con los recursos económicos suficientes que le permitieran una existencia digna y decorosa, pero no lo hizo así. Finalmente, resultan inoperantes los agravios relativos a que la juez natural no consideró que contribuyen a las labores domésticas y que entre sus obligaciones se encuentra la de apoyar a sus padres, por cuanto son hechos novedosos sobre los cuales su contraparte no pudo defenderse al no haberse planteado en la primera instancia ante la juzgadora del conocimiento. Entonces no son partes de la litis. Se propone confirmar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor.
Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 139 de 2023. Se continúa con el TOCA 266-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022, dictada en el expediente 406-2022, diligencia de ejecución voluntaria de juzgado primero de la realidad familiar del turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Estas son nace de unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la esposa a fin de que se decrete una pensión alimenticia en su favor. El apelante es el esposo y la sentencia impugnada es en la que se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria, condenándose al deudor alimentario a pagar la cantidad líquida de 4.500 pesos mensuales, además de pagar la garantía de 13.500 pesos. En los agravios, el primero dice que la pensión alimenticia es desproporcionada, incongruente e inequitativa, puesto que ganaba 5.420 pesos y le descuentan 4.500 mensuales, dejándolo con menos del mínimo vital. Y segundo, manifiesta tener otros acreedores. Estimo fundado el agravio sobre el monto de la pensión, puesto que en efecto no es proporcional, ya que en autos quedó comprobado que ganaba 5.420 pesos mensuales, por lo que la pensión alimenticia condenada resulta ser del 82% de su salario, y en el procedimiento no existe prueba que acredite que el señor tenga más ingresos. Propongo ajustar la pensión alimenticia fijada por la cantidad de 2.710 pesos de manera mensual, ajustar la garantía equivalente a 3 meses de pensión alimenticia por la cantidad de 8.130 pesos, y se modificó el medio de apremio de multa impuesto en virtud de que este medio no resulte eficaz y afectaría el cumplimiento de su obligación y también se afectarían derechos del acreedor. Por lo anterior que les expliqué, propongo modificar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 266-2023. Seguimos con el TOCA 156-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de enero de 2023, deducido del expediente 514-2021, juicio ordinario familiar del juzgado tercero de la realidad familiar, primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia combatida se condenó al deudor alimentario a pagar a favor de sus 2 hijos menores de edad la cantidad líquida que resulte del 40% del total de sus percepciones, emolumentos y demás prestaciones que devenga mensualmente como empleado de la empresa donde trabaja o en cualquier otro centro en donde labore con posterioridad. Respecto al régimen de convivencia, se fijó que el padre no custodio pase a buscar a sus hijos al domicilio de la madre de los niños, estableciendo de igual manera el régimen ampliado de vacaciones y festividades. El padre de los niños se dolió respecto del porcentaje fijado en concepto de alimentos, mencionando en sus 2 agravios que la juzgadora de primera instancia no cumplió con los elementos para fijar un monto de pensión alimenticia, situación que pasó por alto, ya que no valoró que él tiene otro acreedor alimentario, y que además violentó el principio de certeza jurídica, ya que resolvió el asunto con un criterio diferente a la sala colegiada y bajo las mismas circunstancias. En del estudio se considera que resultaron ser infundados los agravios del apelante. Sin embargo, en atención al interés superior de los niños involucrados, se propone modificar la sentencia definitiva para el único objeto de fijar la cantidad líquida que resulte de 2 meses de pensión alimenticia como concepto de garantía, la cual deberá exhibir el deudor en el término improrrogable de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que se tenga por recibida la presente resolución en el juzgado principal, o bien en su sustitución de dicha suma constituida hipoteca, prenda o fianza. Secretaria.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 156-2023. Se continúa con el TOCA 280-2023, la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 6 de marzo de 2023, deducido del expediente 727 de 2015, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada, el juez del conocimiento resolvió en sentencia incidental que los menores de edad quedaran bajo el cuidado, la guardia y la custodia de su padre hasta que cumplan la mayoría de edad, adquieran estado o la autoridad competente disponga lo contrario, y se absolvió al demandado de la demanda interpuesta en su contra. Se ordenó que las partes del juicio reciban por parte del DIF hasta por 6 meses terapias de reeducación familiar a fin de fomentar esquemas de vida familiar. A través de la propia institución se proporcione hasta por 4 sesiones un taller para que los menores de edad involucrados y su madre fortalezcan lazos afectivos. Se fijó el régimen de convivencia correspondiente entre la actora y sus hijos. Se condenó al actor a pagar por concepto de pensión alimenticia la cantidad líquida que resulte del 30% de sus sueldos o emolumentos, así como prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga de forma mensual. Se condenó al actor en concepto de garantía al depósito de la cantidad equivalente a 2 meses de pensión alimenticia, y quedaron sin efecto las medidas provisionales dictadas en el procedimiento. También se determinó no condenar a las partes al pago de las costas y gastos del procedimiento. En este caso apela la señora, y en sus agravios se queja principalmente de que demostró su acción y que debe cambiarse la custodia a su favor porque el demandado se llevó a sus 2 hijos menores de edad sin autorización judicial ni de ella a otro estado, impidiendo que convivan ella y sus hijos, y fue hasta después de 3 años que pudo hacerlo, conducta que continúa haciendo durante el procedimiento al grado que se le previno que deje de poner pretextos injustificables, de ahí que se configure el contenido del artículo 324, fracción primera del Código Sustantivo a su parecer. Se resolvió el asunto, que se queja de que se haya resuelto el asunto con una escucha de los menores de edad no actualizada, que se haya ordenado a la demandada que asista con sus hijos a un taller ubicado en el estado de Veracruz cuando pudiera ser en esta ciudad, que el juez no haya fijado una custodia compartida, que se le haya condenado al pago de 2 meses del monto de alimentos en concepto de garantía cuando su sueldo ya está embargado, que el régimen de convivencia fijado es ambiguo porque no establece la hora de la entrega, siendo que ella no puede pasar por ellos desde las primeras horas, dando su traslado hasta la ciudad donde están los menores, que tiene que cubrir el 50% de los gastos de los traslados de sus hijos a su domicilio en el estado de Yucatán, cuando fue el actor del juicio quien se los llevó, y además que tiene que pasar por ellos a la casa donde está su padre, quien fue violento con ella durante su relación, que ella tiene que cubrir los gastos para recoger y devolver a sus hijos en su domicilio donde residen con motivo de las vacaciones de Semana Santa, verano e invierno, además de que no se señaló con precisión la forma de entrega, el lugar y la fecha y la hora en que el padre de sus hijos le entregaría a los menores de edad, así como tampoco lo propio al devolverlos, siendo la sentencia oscura e imprecisa a su parecer. Y también se queja de que sea injusto que se le otorgue en verano la convivencia con sus hijos por 2 semanas cuando duran entre mes y medio y 2 meses, debiendo ser más justo que sea el 50% del tiempo para cada padre. En el proyecto se considera que es ajustada a derecho la decisión del juez en el sentido de que se haya determinado que los menores de edad convivan con su padre y se queden en su guardia y custodia por cuanto están con él desde septiembre de 2015. Y dadas las circunstancias que permiten concluir que un cambio de custodia realmente en estos momentos podría no ser lo más benéfico para ellos. Se está atendiendo a las circunstancias actuales y la parte recurrente, no puede perder de vista que en el momento en el que el señor se llevó a los niños a vivir a otra ciudad, no había una determinación judicial al respecto. En este sentido, se consideran adecuado lo que hizo el juez y son infundados esos agravios. Ahora bien, lo relativo al taller ordenado para terapias psicológicas,
y también en Veracruz, se proponen algunos ajustes que ustedes ya pudieron ver en el proyecto, en caso de que no sea un taller, porque la institución no lo puede otorgar, que sean unas terapias psicológicas que solo se tomen aquí en la ciudad de Mérida cuando los menores vengan a ver a la señora para que juntos puedan asistir. Proponen también unos cambios en el régimen de convivencia y vacaciones de tal forma que efectivamente la señora pueda pasar más tiempo con los menores de edad, y también lo relativo a los gastos que debe realizar cada padre para los traslados de sus hijos. En ese sentido, también considero por los gastos que tiene que hacer la señora para trasladarse, para trasladar a los menores, se fija en concepto de alimentos una cantidad menor, una cantidad equivalente al 20% de sus sueldos. Por lo tanto, lo que propongo es modificar la sentencia en cuanto a la queja de los agravios de la garantía, que ya se le embarga, como ya hemos señalado en diversas ocasiones, el embargo a los sueldos no constituye realmente una garantía, por eso estuvo adecuado que el juez determinara que debía de darse un depósito. Entonces, en ese sentido, repito, debemos modificar, a mi juicio, debemos modificar la sentencia en relación con lo del taller ordenado y las terapias psicológicas, el régimen de convivencia adaptado y el monto de los alimentos con su correspondiente garantía en efectivo. Secretaria. Se procede a solicitar sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto que toca 280-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el toca 84-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de diciembre de 2022, dictado en el expediente 80-2020, relativo al juicio ordinario del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la web. Gracias, secretaria. El auto impugnado es en el cual se decretó que respecto de la excepción de caducidad que pretendía interponer la hoy recurrente, no ha lugar a admitirse por cuanto es de observarse que el actor del juicio no había dejado de impulsar el procedimiento. Por tanto, resultó inoperante la caducidad que pretendía interponer la demandada. En los agravios, el recurrente refirió que en el caso estudio la resolución impugnada es contraria a lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo, que entre las diligencias de emplazamiento del 9 de abril del 21 y el acuerdo de fecha 24 de febrero del 22 transcurrió en exceso el plazo de 6 meses para que se actualice la caducidad de la instancia. Considero que son infundados los motivos de inconformidad antes planteados, ya que en el caso estudio ha quedado patente que la parte actora no ha dejado de impulsar el juicio, propiciando actuaciones que estimulan la prosecución y trámite del juicio, en especial que se lleve a cabo el emplazamiento a la demandada, por lo que, contrariamente a lo aducido por la recurrente, el actor de este procedimiento sí ha realizado diversas promociones para tal efecto, por lo que resulta infundado considerar que se habría dejado de actuar en el procedimiento por más de 6 meses, pues como ya se ha referido, el actor del juicio ha dado impulso al mismo, y si bien éste ha tenido atrasos, se acreditó que los mismos no podían ser atribuidos al accionante, sino que se dieron en sede judicial por la comunicación entre autoridades y el propio auxilio que se presta para poder lograr el emplazamiento. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto y toca 84-2023, se aprueba, confirma por unanimidad. A continuación tenemos el toca 174-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2022, deducido del expediente 369-2022, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del juzgado sexto de oralidad familiar, primer departamento judicial del Estado.
Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Estas diligencias son promovidas por una joven estudiante para que se decrete una pensión alimenticia a su favor y a cargo de su madre. En la resolución, la juez determinó que le correspondía a la joven de 21 años de edad la suma del 20% a cargo de su madre, embargando su salario que percibe del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y también resolvió que se fije una cantidad por garantía de 3 meses de pensión alimenticia. Del estudio realizado se observa que la juez estuvo en lo correcto de fijar la pensión alimenticia a favor de la joven estudiante por el 20%, debido a que la apelante tiene posibilidades con sus ingresos que percibe del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y del diverso expediente que señalaron las partes respecto de los alimentos que percibe el estudiante por parte de su padre, se considera que no tiene relación con el expediente que nos ocupa, de ahí que no se pueda resolver el cambio de los alimentos provisionales de sus 2 hijos menores de edad de la deudora alimentaria, porque son asuntos diversos. En cuanto a la garantía impuesta de 3 meses de alimentos, se considera justa y equitativa, por lo que la propuesta es confirmar la sentencia apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gambagón. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 174-2023. Se continúa con el TOCA 325-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 21 de abril de 2023, dictada en el expediente 664-2018. Juicio ordinario familiar de juzgado segundo de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se determinó que las hijas menores de edad quedaran bajo la guardia y custodia de la demandada hasta que cumplan la mayoría de edad legal. Se ordenó a ambos progenitores que tomaran un asesoramiento psicológico durante el lapso de 4 meses, en que cubierta dicha condición es cuando se establecería el régimen de visitas y convivencia. Perdón, el asesoramiento psicológico es para el papá y las menores de edad. Que cubierta dicha condición es cuando se establecería el régimen de visitas y convivencia de las niñas con su padre no custodio, pasando luego del periodo de 4 meses de las 10 a las 13 horas de los días domingo de cada semana, al lapso de 10 a 20 horas de esos mismos días. Se fijó una cantidad líquida por alimentos y se fijó un depósito como garantía por el equivalente a 3 meses. El recurrente se queja de que la jueza haya accedido a entregarle la guardia y la custodia a la demandada, no obstante que ella las sustrajo, aduce, ilegalmente de su domicilio, que le impide visitar y convivir con sus hijas, hecho que también les afecta a las niñas y constituye alienación parental. Solicitó que se decretara un régimen más amplio de visitas y de convivencia. Agregó que injustamente se valoró en su contra lo que él llama supuesto proceso penal que se le sigue, del que aseguró que no goza de la presunción de inocencia, por lo que no debió de haber sido tomado en cuenta en la sentencia, y más aún porque el proceso se encuentra en investigación. Respecto a los alimentos fijados a su cargo, alega que resulta excesivo para sus posibilidades, que no se acreditaron debidamente sus ingresos y que no se fundó ni motivó con base en qué parámetros se fijó dicha carga alimentaria, ni tampoco se analizaron los gastos de las menores de edad. Considera que solo se les sentenció por ser hombre, pues cuando él tenía consigo a las menores de edad jamás se le otorgó pensión alimenticia alguna y ahora él tiene que cubrir una que está fuera de la realidad. A juicio de la que suscribe el proyecto, los argumentos de disenso son inoperantes y parcialmente fundados, respectivamente por lo siguiente.
No existe cosa juzgada en casos como los relativos a la guardia y custodia, así como de alimentos de los menores de edad legal, dada la trascendencia del interés superior del menor, y no implica que si el juzgador hubiera admitido el procedimiento ante su competencia emplazado a las partes, como ocurrió en el caso que nos vincula, y en general ejercido su jurisdicción a través de un causa procesal, resulta procedente desconocer y con ello dejar sin efecto legal lo actuado en el mismo, pues rebasaría la formalidad esencial del presupuesto procesual de la vía en perjuicio del interés superior de la infancia. En ese contexto, toda vez que la demandada se llevó a vivir consigo a sus hijas, no obstante que la guardia y custodia al inicio del procedimiento la tenía el apelante actor, bajo el argumento de que aquellas se encontraban en peligro al estar viviendo con su padre, además de que le manifestaron que querían vivir con ella, tales manifestaciones advinculadas con las pruebas que obran en el juicio, en especial por lo derivado de la segunda escucha de las menores de edad. O sea, a las menores de edad se les escuchó en dos momentos diferentes. Y la juzgadora adecuadamente se basa en la segunda escucha para determinar que las niñas queden bajo la guarda y custodia de su madre. Por lo tanto, contrario a lo reclamado por el apelante, no se aprecia indicio alguno de que sus hijas se hallen en peligro al estar habitando con su madre, ni tampoco se observa que exista manipulación o alienación parental, como él señaló. Es así que, con base en lo que dijeron las menores de edad en la segunda diligencia, se corroboró, el cambio de circunstancias que motivó la modificación respecto de la guarda y custodia. En cuanto a que se modifique el régimen de visitas a efecto de que la convivencia entre las niñas y el apelante se amplíe, deviene fundado, por cuanto sí se limitó, sin que realmente haya un motivo trascendente, el régimen de visitas entre las menores de edad y su padre. Por lo tanto, se hace una propuesta que va a ser progresiva, que no sujeta las terapias psicológicas ordenadas, que éstas terminen para que inicie el régimen de convivencia. Realmente se pueden llevar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que propongo es que inicien en la modalidad de entrega-recepción en el SECOFAI, por cuanto se advierte una mala relación entre los padres, pues para mejor registro que conste que los dos cumplen llevando y yendo a recoger a las menores de edad. Y en las vacaciones de Semana Santa de 2024 iniciaríamos con lo que son el periodo ya de vacaciones de una manera más amplia. Yo calculo que para esa fecha ya se habrán cumplido al menos en una primera parte dichas terapias psicológicas que van a ayudar a las menores de edad a readquirir confianza al relacionarse con su papá. Entonces considero que ese es un momento, y ya de ese momento, repito, es progresivo el régimen que se propone. En este sentido, se debería de modificar la sentencia. Este es mi proyecto. Y en cuanto a las alegaciones de la pensión alimenticia fijada a su cargo, me parece que son infundados los agravios, por cuanto la juzgadora sí hizo un debido estudio de todos los elementos que constan en autos respecto a su capacidad económica. Tiene particular trascendencia el estudio socioeconómico que se efectuó en el domicilio particular del apelante, en el cual él dio su consentimiento informado y dio información con la cual se permite apreciar lo relativo a sus ingresos, y la cantidad fijada me parece que es adecuada. Por lo tanto, la propuesta es modificar el punto resolutivo tercero de la sentencia recurrida en relación con el régimen de visitas. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, toca 325-2023, se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el toca 478-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de febrero de 2023, dictada en el expediente 120-2021, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz.
Gracias. En este caso, el apelante es la parte demandada en la primera instancia. En la resolución impugnada es en la cual la juez de conocimiento determinó que la prueba pericial grafoscópica y caligráfica ofrecida en el cuaderno de pruebas número 2 por la parte demandada sea declarada desierta en virtud de haber transcurrido el término probatorio hábil para su desahogo sin que el oferente hubiera solicitado su perfeccionamiento, por lo que declaró precluido el derecho que en un tiempo oportuno pudo haber ejercitado el recurrente en relación a dicho elemento probatorio. En sus agravios, el recurrente considera que se violó el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, manifestando que para el desahogo de la pericial en comento, la carga recaía en el juez y no en las partes contendientes, ya que a este es a quien se le debe dar el lugar del director del proceso, mismo que al cual se le encomienda legalmente que sea la única e ideal persona para señalar lugar, día y hora para la práctica de la diligencia. Asimismo, aduce que como director del proceso, el juez es el obligado a darle continuidad al procedimiento. Finalmente declara que la juez, una vez integrada a la pericial para su perfeccionamiento, es a quien de oficio le correspondería el señalamiento de fecha y hora para el desahogo de dicho medio probatorio ofrecido por las partes, por lo que ésta no debió desechar la probanza en aras del anteriormente citado artículo. Estimo inoperantes, ya que se hace el análisis de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, en el cual se advierte que el juez señalará lugar, día y hora para la práctica de la diligencia. El recurrente debió esgrimir elementos lógico-jurídicos relacionados con los fundamentos legales del auto combatido, por los cuales se estima que la negativa pronunciada se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia. Por otra parte, el recurrente señala que el juez es quien debe ser el que encauce el procedimiento, siendo este director del proceso. También señala que una vez integrada la prueba pericial para su perfeccionamiento, el juez de oficio tenía que señalar fecha y hora para el desahogo de este medio probatorio. No obstante, el procedimiento que nos ocupa es derivado de un juicio ordinario civil, el cual se rige por el principio dispositivo, es decir, la carga del impulso recae en las partes, motivo por el cual se estima contrario a lo alegado por el inconforme, era este, como oferente de la prueba pericial, a quien le recaía la carga de impulsar el desahogo de la misma. En virtud de lo anterior, se reasume jurisdicción, se confirma el auto combatido, pues resulta ajustado a derecho. Se procede, perdón, se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Berto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto toca 478 de 2023. Se aprueba con firma por unanimidad. A continuación tenemos el toca 195 de 2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 3 de noviembre de 2022, deducido del expediente 102-2019, juicio ordinario familiar del juzgado quinto de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Es un juicio ordinario familiar de guarda y custodia. El 20 de mayo del 2019, la juez admitió el juicio interpuesto por la madre del niño. Posteriormente, el padre dio en contestación a esta demanda. El 9 de agosto del 2019 se dictaron las medidas provisionales de guarda y custodia a favor de la madre, la pensión alimenticia para el menor de edad y el régimen de convivencia paterno-filial. El 13 de abril del 2021 se llevó a cabo la audiencia preliminar y el 18 de marzo del 2022 la actora promovió el incidente de incompetencia por cambio de domicilio. A esto, la juez accedió a su petición mediante resolución de fecha 3 de noviembre del referido año. En su apelación, el padre del niño aduce que la resolución carece de fundamentación y motivación, es incongruente y desatiende ilícitamente la conducta de la madre, ya que el cambio de domicilio de la actora no es suficiente
para que la jueza se declare incompetente, aunado a que dicho cambio de domicilio se dio de manera injustificada y ha perjudicado el régimen de convivencias paterno-filial. También alega que el interés superior del niño debe de estar en armonía y concordancia con los demás derechos humanos. Por lo tanto, no es absoluto dicho principio ni se trata de una fórmula sacramental para declarar la incompetencia. Se consideran fundados sus agravios del apelante, ya que por el desarrollo en el que está el procedimiento resulta claro que la juzgadora de origen aceptó la competencia planteada por la parte actora sobre las bases que realizó la exposición de su demanda, respecto de la cual la juzgadora ha examinado y admitido. Es decir, que una vez que el juez admite la competencia, no puede modificarla o desprenderse de ella, pues solo al demandado le corresponde controvertirla después de que sea notificado del juicio. Escenario que no sucedió porque el demandado contestó la demanda sin interponer incidente de competencia contra la juzgadora. Es por esto que la continuación del procedimiento instaurado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, no implica necesariamente que el menor de edad tenga que efectuar algún desplazamiento hasta dicha sede, pues lo cierto es que en el caso que se tuviera que verificar la escucha del niño, por virtud del derecho que tiene a participar en todos los procedimientos en los que se vean involucrados sus derechos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, esto podría llevarse a cabo mediante el auxilio judicial que se gire al órgano jurisdiccional en el estado de Veracruz. En ese sentido, se propone modificar la resolución apelada para dar continuidad al proceso en la jurisdicción que inicialmente ha tenido. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Perdón, sería revocar, ¿verdad? No. Magistrada Pati, Sí, perdón. Sí. es revocar. Revoca. Okay. Sí, es revocar. Sí, porque no procedió en primera instancia el incidente. Exacto. Y aquí estamos diciendo que no va a proceder. Exacto, tienes toda la razón. Sí, perdón. No hay problema. Gracias. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revoca el sentido del proyecto por unanimidad de votos. Secretaria, disculpe, si podríamos decretar un receso de 5 minutitos, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tenemos un receso de 5 minutos. Concluido el receso otorgado, se reanuda la 28ª sesión de esta Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y continuando con la orden de la lista aprobada previamente, seguimos con el TOCA 376-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de febrero de 2023, dictada en el expediente 539-2016, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este procedimiento especial de divorcio sin causales, al dictarse la sentencia impugnada, se resolvieron los puntos controvertidos en relación con la pensión alimenticia a favor de las 3 hijas menores de edad entre las partes. Se sostuvo que las acreedoras gozaban de la presión legal de necesitar alimentos, además de que presentaban las 3 una condición de salud incurable que amerita de terapias psicológicas para su debido desarrollo durante toda su vida. Debo señalar que las 3 menores de edad se encuentran en el espectro autista, resaltándose en torno a lo obligado, que no obstante que no se conocían contundentemente las percepciones de su último centro laboral, no era obstáculo para considerar que sí tenía capacidad de pago, pues entre otros aspectos se resaltó que celebró
un determinado acuerdo reparatorio con la parte actora por el probable delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en el que se comprometió a liquidar por medio de pagos diferidos un determinado saldo en concepto de pensiones vencidas. De igual modo, se fijó una pensión compensatoria de menor cantidad a favor de la madre de las menores de edad de forma vitalicia, pues el juez del conocimiento sostuvo que pese a que no se estableció como punto controvertido, se debía de advertir que estaba actualmente en un estado de necesidad real que fue solicitado por la señora desde su escrito inicial, además de que reunía los requisitos para que esa prerrogativa se actualizara a su favor, determinando que dicha condena estaría corriendo desde la fecha en que se declaró disuelto el vínculo matrimonial, fijándose las medidas de aseguramiento correspondientes. En sus agravios, el señor se queja respecto de la pensión alimenticia, aduciendo que no resulta acorde a sus posibilidades reales, que en dicho monto no se respetó su mínimo existencial, que se debió considerar que también tiene otra acreedora menor de edad, que la juez no debió dictar la sentencia apelada por cuanto no contaba con el oficio correspondiente para conocer las percepciones que tenía en su último centro de trabajo, y las que se conocían en autos eran inferiores a un salario mínimo, que el aspecto que se debió ponderar en relación con dicho acuerdo reparatorio fue que tuvo dificultades económicas para cubrir el pago, condenando también el recurrente que se haya fijado una pensión compensatoria en favor de su excónyuge, por cuanto no constituyó un punto controvertido en el juicio, expresando también que no resulta ajustado a derecho que el pago de dicha pensión compensatoria se haya establecido a partir de la fecha en que se disolvió su vínculo matrimonial. Se propone declarar dichos agravios como parcialmente fundados e infundados. Por otra parte, si bien la pensión compensatoria no se estableció como un punto controvertido en la audiencia preliminar, sí fue una prerrogativa que se reclamó por la actora desde su demanda, bajo el argumento toral consistente en que ella se ha dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de sus 3 hijas menores de edad, todas diagnosticadas con la referida discapacidad en su desarrollo, al tiempo que estuvo vigente su matrimonio, mientras que su contrario se desempeñó en el mercado laboral, siendo que en su correspondiente contestación el inconforme, lejos de desconocer dicho rol familiar, afirmó que era verídico. Por ende, se actualizó en perjuicio del disidente el principio denominado a confesión de parte, relevo de prueba, por lo que es dable confirmar la procedencia de la pensión compensatoria a favor de la actora, aunado a que también se califica como acertado que la juez de primera instancia, juzgando con perspectiva de género, haya emprendido un análisis oficioso para detectar que la actora, con motivo de su divorcio, se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad que inexcusablemente torna procedente a su favor una pensión compensatoria de forma vitalicia por actualizarse las condiciones que se prevén en el artículo 200 del Código de Familia para el Estado, pues prevalece que a ella, con motivo de su divorcio, es quien seguirá ejerciendo las labores de cuidado a favor de sus 3 hijas menores de edad, en detrimento de su desarrollo personal, social y económico, pues basta observar la opinión emitida por la psicóloga particular de las niñas, quien manifestó que en atención a la discapacidad que ellas presentan es de naturaleza incurable, requerirán de terapias a lo largo de toda su vida, así como apoyo para desarrollarse. Por lo tanto, es acertado que la juzgadora haya condenado al recurrente a cubrir dicha pensión compensatoria a partir de la fecha de disolución de su matrimonio, por cuanto dicha prerrogativa no solo tiene un carácter asistencial, sino también resarcitorio, por lo que no se puede desconocer el valor del trabajo que la actora ha desempeñado en el cuidado de sus hijas a lo largo de todos los meses, comprendido desde su divorcio. Por lo que respecta a la pensión alimenticia fijada a favor de las menores de edad, es verídico que el monto establecido no atendió específicamente y debidamente a la capacidad del obligado, pero ello no propiamente porque no se contara con el oficio de percepciones de su último centro laboral, pues se precisa que el apelante bien pudo exhibir en el juicio dicho documento, como se desprende del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que la carga de la prueba recae en las partes y no en el órgano jurisdiccional, sino más bien porque la juzgadora, precisamente porque desconocía los ingresos actuales del obligado, debió fijar dichos alimentos de acuerdo al nivel de vida que las partes llevaron habitualmente durante los últimos 2 años, como lo provee el diverso artículo 37 del Código Sustantivo, siendo que, haciendo lo propio, se considera que la pensión alimenticia que debe imperar a cargo del obligado no debe rebasar la propia capacidad de pago que él estuvo en posibilidades de afrontar a favor de sus hijas menores de edad durante la periodicidad del sistema de pagos diferido que propuso en la modificación del mencionado acuerdo reparatorio. Pues para ello es oportuno mencionar que no influyó
en el ánimo de la juzgadora las propias circunstancias personales que exponen esta alzada, las cuales también imperaron a la fecha en que accedió a celebrar dicho acuerdo, como es la existencia de otra acreedora menor de edad. En consecuencia, se debe fijar una diversa cantidad de pensión alimenticia, estableciendo cuánto le corresponde a cada menor de edad, debiendo ajustar en este propio numerario el aseguramiento de los alimentos que se decretó en el fallo apelado. Por lo tanto, se propone confirmar. Perdón, modificar, no sé por qué dije confirmar, modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 376 de 2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 528-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 1 de marzo de 2023, dictado en los actos del expediente 510-2019, juicio ordinario civil de juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, la resolución impugnada es en la cual se declaró que no resultaba procedente la acción intentada por la parte actora y estimo que lo he hecho valer en los primeros agravios por una parte de bien infundado, toda vez que las pruebas a que alude el apelante fueron debidamente valoradas en la sentencia apelada, siendo que tuvieron el mismo alcance probatorio que invoca en sus agravios y acreditaron los mismos hechos que hizo valer en su escrito de demanda, es decir, justificó que su compraventa era anterior a la que pretendió ser nulificada. Sin embargo, sus argumentos no combaten la motivación de la juzgadora para declarar la improcedencia de su acción, que en lo toral fue que no obstante se demostró que su contrato era anterior al que pretendió nulificar, esto resultaba insuficiente, puesto que aquel no podría surtir efectos contra terceros de buena fe, al no haber sido inscrito en el registro público, contrario a que sí aconteció con el del demandado. Por lo tanto, lo aquí argumentado debían inoperante. Los demás agravios debían infundados, ya que el hecho de que la juzgadora hubiera declarado que la escritura de la parte actora no podía surtir efectos en contra de tercero de buena fe al no haberse inscrito en el registro público de la propiedad del Estado, no implica que hubiese considerado que este hecho es un elemento constitutivo para que fuera o no válida su compraventa, sino que no podía surtir efectos en contra del diverso comprador demandado, quien era el que tenía la presunción de haber adquirido de buena fe el predio en litis, ya que él sí había inscrito su escritura de compraventa, toda vez que al aparecer como titular del derecho en el registro público de la propiedad, atendiendo al principio de la fe pública registral, se presumía que cuando lo adquirió de los diversos demandados como vendedores, tenía la creencia que estos eran los propietarios legítimos del predio en litis, sin que en el procedimiento exista prueba alguna que desvirtúe esta precisión de buena fe. Entonces, una vez que inscribió su contrato a través del cual adquirió la propiedad de referencia, tal inscripción protege su derecho adquirido. Al resultar infundados e inoperantes, propongo confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 528-2023. Continuamos con el TOCA 213-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra, en contra de la sentencia de fecha 20 de enero de 2023 del uso del expediente 8-2021, juicio ordinario civil, juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, que es un juicio ordinario civil de acción pro forma, la juez resolvió que no procedía dicha acción debido a que la parte actora no probó sus elementos de la existencia de la compraventa y el cumplimiento de las obligaciones. De ahí que el apelante no cumplió con el elemento relativo a la obligación de pagar un precio cierto y dinero, porque el demandado desconoció el contenido del contrato privado, que es informal,
y afirmó que no es su firma, siendo negativa. De la misma manera, era obligación del actor a demostrar con las pruebas otros elementos, pues las probanzas que aportó no fueron suficientes, por eso no probó su acción. Por tanto, al no demostrarla, no se estudiaron las excepciones del demandado. En este proyecto que se estudia o que la juez de origen se considera que estuvo en lo correcto, que hizo su valoración al alcance probatorio y analizó las pruebas que ofreció la parte actora. La sentencia fue clara y fundada. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir de una forma establecida por ley. En su artículo 1402, el contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre cosa inmueble, y además que se celebre con las formalidades que exigen las leyes. Y para la procedencia de la acción intentada es requisito indispensable acreditar la existencia del contrato. Se presume que prácticamente era susceptible de acreditarse con pruebas testimonial, confesional, pericial, presuntivas u otras, pues se requerían los elementos necesarios para acreditar la existencia de la compraventa privada, cuestión que no realizó la parte actora. De ahí que sus agravios son infundados. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Estaría Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 213-2023. Se continúa con el TOCA 385-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Estaría Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de febrero de 2023, dictada en los autos del expediente 237-2022, diligencias de justicia voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En esta sentencia de alimentos se condenó al aquí apelante a pagar al promovente, que es su hijo, que ya es mayor de edad, pero acreditó haber estado estudiando, cierta cantidad líquido, y se determinó que se incrementara conforme al salario mínimo y también al pago de lo equivalente de 2 meses de pensión alimenticia en concepto de garantía alimentaria. En sus agravios, primero, el recurrente se queja de violación en su perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Familia respecto a la proporcionalidad de la pensión alimenticia fijada, alude incongruencia en la sentencia, así como violación a diversos principios como el pro persona y el de igualdad procesal. Se queja de que no se le diera oportunidad para defenderse y que pudieran ser considerados verdaderos ingresos. Estos agravios relativos a que no se le llamó para formar parte resultan infundados por cuanto a las diligencias por el propio trámite y la naturaleza de los alimentos, no se determina necesario llamar a quien sería el deudor alimentario. La oportunidad para defenderse es una vez que se haya dictado la sentencia, por lo tanto, no existe violación a los principios que señaló. Ya se ha hecho un estudio por esta sala, hay un precedente al respecto, en el cual se particulariza cuáles son la naturaleza de estas diligencias y por lo tanto no existe tal violación. Ahora bien, el agravio vinculado a la violación del artículo 35 a la incongruencia se califica como fundado en virtud de que el juez de primera instancia, a pesar de haber considerado que no se contaba con elementos para poder determinar con certeza el monto de los ingresos del deudor, quien es taxista y se comprobó que tiene un automóvil y que tiene una concesión en determinadas zonas de Valladolid, resuelve decretar, o sea, hace todo un estudio de que no se pueden acreditar los ingresos, no se pueden acreditar los ingresos, no se pueden acreditar los ingresos, y luego dice al final, bueno, entonces
se va a fijar una pensión líquida por cuanto es el 35% de los ingresos de un taxista. Entonces, sí hay una incongruencia porque si no se sabe cuáles son los montos de ingresos por el taxi, luego, como dices que esa cantidad le corresponde el 35%. Entonces, sí hay una incongruencia, pero eso no es obstáculo para que pueda fijarse una pensión alimenticia. Entonces, lo que el proyecto propone es hacerlo con el salario mínimo como parámetro de los ingresos del deudor alimentista y se fija en favor del promovente un 35% como si sus ingresos equivalieran a un salario mínimo. Por lo tanto, se propone modificar la resolución a fin de dejar un nuevo monto de pensión alimenticia con su respectiva garantía. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 385-2023, se aprueba o modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 424-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo a recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 9 de mayo de 2023, dictado en los autos del expediente 135-2021, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 9 de mayo del 2023. Y sus agravios, la recurrente aduce que le causa agravio el hecho de que la juez resolvió de manera imprevista la improcedencia de la demanda, fundándola en que la cédula profesional no fue exhibida cuando dicha cédula sí obra en autos del expediente. Estimo fundado ese agravio. En efecto, como bien señaló la recurrente, sí se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ya que sí exhibió su cédula profesional en copia certificada y en consecuencia sí se encontraba legitimada para promover el juicio ordinario civil de cumplimiento de pago de la prestación de servicio profesional. No obstante, lo fundado de dicho motivo de inconformidad, este resulta insuficiente para revocar el sentido del considerando séptimo y decidido en el punto resolutivo primero del fallo impugnado, pues al no existir en autos probanza alguna con la que se demuestre el monto de la retribución a pagar por los servicios efectuados, y siendo que a la parte promovente le recaía la carga procesal de probar su acción, a fin de que proceda a su favor el juicio de cumplimiento de pago de prestación de servicios profesionales, en tal virtud se llega a la conclusión de que con el material probatorio perfeccionado por la hora inconforme no quedó demostrada su acción. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto de TOCA 424-2023, se aprueba. Confirma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 298-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de marzo de 2023, del estudio del expediente 3-2023, procedimiento para la ejecución de convenio de juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora promovió el procedimiento del cual dimana el presente TOCA, solicitando la ejecución de un convenio transaccional que celebró en contra de las demandadas. Al contestar la demanda, la contraparte manifestó que celebraron un contrato de arrendamiento verbal. Por lo tanto, se han modificado las obligaciones a que se contrajeron en el instrumento base de la acción. En el auto impugnado, la persona juzgadora determinó que no cabía disponer el vencimiento del convenio, puesto que éste quedó sin efecto legal a celebrar un contrato verbal de arrendamiento a partir del día 30 de agosto del año 2013. En el estudio se considera que no le asiste la razón a la parte apelante, por cuanto al tratarse de un procedimiento de ejecución de convenio que tiene carácter de cosa juzgada,
no se puede abrir a prueba el presente procedimiento, salvo en las condiciones dispuestas por el artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, circunstancia que no se actualizó por cuanto no objetó los documentos de su contrario. En ese sentido, se consideran infundados los agravios del apelante y se propone confirmar el auto impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 298-2023. Seguimos con el TOCA 391-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 18 de agosto de 2021, dictado en el expediente 40-2019, procedimiento especial de divorcios incausales de juzgado quinto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. 391, ¿verdad? Gracias. Sí, Gracias. El auto es de 18 de agosto de 2021, pero cabe señalar que esto es así por cuanto la juez no había admitido el recurso de apelación. Los interesados promovieron juicio de amparo indirecto y se les otorgó el amparo y para efectos de que se admitiera el recurso de apelación. Por eso puede sonar así que está viejito, pero realmente no tiene tanto tiempo que llegó a la sala. En esta resolución, la juez negó la solicitud de fijar régimen de convivencia entre el menor de edad y los abuelos que son quienes comparecieron al juicio. El juicio es un procedimiento especial de divorcios incausales que se encuentra en etapa de ejecución, argumentando que no son partes y dejando a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía y forma que correspondiera. En sus agravios, son los abuelos, se quejan de la negativa a la solicitud y señalan que se viola el contenido del artículo 357 del Código de Familia para el Estado, ya que se habría omitido realizar una ponderación de derechos, pues no se consideró el bienestar emocional y libre desarrollo del menor de edad involucrado, ya que es derecho de su nieto convivir con tanto sus padres, abuelos y personas allegadas a él. A mi juicio, estos agravios resultan parcialmente infundados, pero debe realizarse una modificación en el auto solo para efectos de motivación. ¿Por qué? Porque lo que señala la juez en cuanto a que los señores no son parte, realmente pasa a un segundo término si consideramos que el objeto principal del procedimiento, que es la solicitud de divorcio incausado, así como los puntos controvertidos del procedimiento ya se determinaron, ya hubo una sentencia en relación con la disolución del vínculo matrimonial, ya hubo otra sentencia, la sentencia incidental, en la cual se resolvieron los puntos controvertidos en el procedimiento. Repito, estamos en etapa de ejecución de sentencia y por el procedimiento, pues la solicitud de los abuelos requeriría escuchar al menor de edad involucrado, a sus padres también, darles la oportunidad de que presenten sus escritos para que se les escuche, entre otras situaciones, para así determinar un régimen de convivencia con los abuelos. En que contemple pues todas las actividades que realiza el menor de edad y los derechos de sus padres también. Entonces, no me parece que no es porque no sean parte, sino, repito, por el procedimiento que es un procedimiento de divorcios incausales, porque nos encontramos en etapa de ejecución. Esas serían realmente las razones por las que yo creo que aquí no se debe de admitir la solicitud de los abuelos. No se niega en ningún momento ni el derecho de los abuelos a convivir con su nieto, ni el derecho del nieto a convivir con ellos, pero aquí no resulta ser el procedimiento. Entonces, por lo tanto, propongo modificar únicamente para motivar nuevamente la negativa. Se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponde.
Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, el toca 391-2023, se aprueba o modifica por unanimidad. Se continúa con el toca 952-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2022, dictada en los autos del expediente 116-2021, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, en la resolución impugnada de este procedimiento de divorcio, la juez natural fijó el régimen de convivencia entre el actor y sus hijas menores de edad mediante supervisión en el Centro de Convivencia Familiar, así como determinó fijar como alimentos y a cargo de su padre una cantidad líquida con su correspondiente garantía. De la lectura del escrito de inconformidad, es el padre de las menores quien impugna. Se advierte que destaca que la juez al dictar la sentencia no se allegó de los elementos probatorios necesarios que le permitieran tener razonablemente precisadas sus posibilidades económicas, así como las necesidades de las acreedoras alimenticias. Asevera que no existe justificación por parte de la autoridad jurisdiccional para haber determinado la necesidad de sus hijas, pues no existen informes de lo que gasta cada menor de edad, ni pruebas como lo que serían los trabajos sociales que justifiquen la cantidad por la cual se fijó la manutención. Siendo así incorrecto que se haya basado en ciertos elementos que a su juicio resultan insuficientes para justificar a cuánto ascendían los ingresos. En el proyecto estoy considerando algunos de los amparos de las resoluciones emitidas por el Tribunal Colegiado y me parece que deben ser declarados esencialmente fundados. Pues en el procedimiento se observa que no se acató el deber procesal de allegarse de todos los medios de prueba que acrediten las necesidades de las acreedoras alimentistas y las posibilidades del deudor. Las pruebas que se recabaron resultan insuficientes para conocer a cabalidad dichas necesidades y era necesario tomar en consideración el entorno social de ellas y el del deudor también para saber cómo se desenvuelven, dado que los alimentos no solo abarcan el poder cubrir necesidades vitales o precarias del acreedor, sino fomentarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus al que están acostumbradas. También era necesario indagar con más exhaustividad cuáles son las fuentes patrimoniales del recurrente, dada su profesión, que es médico, pero no hay los suficientes elementos, por lo tanto, considero que se debe dejar insubsistente la sentencia para reponer el procedimiento de primera instancia y se le dan ciertos lineamientos a la autoridad jurisdiccional para que lo siga y ya una vez que tenga todos esos elementos, dicte una sentencia con libertad de jurisdicción. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, el toca 952-2022 se aprueba insubsistente y repone procedimiento por unanimidad. Seguimos con el toca 349-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2023, dictada en los autos del expediente 3629-2012, juicio ordinario familiar del Juzgado Primero del Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted la voz. Gracias. Este es de familiar tradicional. Se trata de una sentencia y dictada por el juez primero de lo familiar. Y los agravios van en el sentido de que el juez natural incumplió con el principio de exhaustividad al dictar la sentencia proveniente del juicio ordinario civil de guarda y custodia, en la que si bien se le asignó a su favor la custodia de su hijo menor de edad, se fijó un régimen de convivencia a favor de su hijo con su madre no custodia en la modalidad de entrega-recepción, sin tomar en cuenta que ella no está capacitada para procurar los cuidados a su hijo,
ya que el menor de edad padece diabetes mellitus tipo 1, lo que fue reconocido por la demandada en determinado momento durante el procedimiento, aunado a que la madre de su hijo ha mostrado un total desinterés en las visitas con su hijo, pues dejó de acudir a ellas, e incluso en virtud del anterior y en atención a la solicitud realizada por él, con posterioridad se ordenó la suspensión de las visitas, lo que a su juicio ha constituido una especie de violencia ejercida en contra del menor de edad, por lo que se solicita que se revoque la sentencia y que se suspendan las visitas ordenadas en la resolución controvertida. Del análisis de los agravios planteados, así como la revisión exhaustiva del expediente, se debe señalar que los derechos de los menores de edad están por encima de los intereses y derechos con los que cuentan los progenitores. No existe motivo suficiente para ordenar el cese de las visitas de la madre no custodia, máxime que con el resultado de los reportes emitidos por el coordinador del SECOFAI respecto a las visitas supervisadas con el menor de edad, se observó que el resultado es benéfico para dicho niño, pues estrecharon vínculos afectivos. Tan es así que del análisis de la audiencia de escucha del niño refirió su deseo de continuar frecuentando a su madre, incluso fuera de las instalaciones del SECOFAI. La señora justificó haber sido entrenada y preparada para aplicar el tratamiento relativo a la enfermedad del menor. Y si bien durante un tiempo dejó de acudir a las visitas, lo cierto es que no puede accederse a restringir el régimen de convivencia bajo ese simple argumento, ya que se le estaría castigando al menor de edad por la conducta atribuida a uno de sus padres basado en algo que él no cometió y sería en contra de su interés superior. Ahora bien, considero que en suplencia de la deficiencia de la queja, al verse involucrados los derechos del menor de edad, procede modificar la sentencia para el efecto de fijar un régimen de visitas escalonado que se lleve en 3 etapas distintas y que vaya siendo progresivo, tomando en cuenta ciertas circunstancias que se advirtieron en el procedimiento. Sí se le exhorta a la madre a que cuando tenga al menor bajo su responsabilidad, sea muy cuidadosa a fin de no poner en peligro la salud del menor de edad. Se considera que está haciendo lo propio y debe de continuar así a fin de que ambos padres cumplan con sus obligaciones. Él debe presentar al menor y ella debe de acudir. Por lo tanto, propongo que si bien resultan infundados los agravios, en suplencia de la deficiencia de la queja, se debe modificar lo relativo a la convivencia, estableciendo un régimen progresivo. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 349-2023, se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 182-2023 de la ponencia magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 30 de agosto de 2023, dictados en los autos del TOCA de referencia. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este acuerdo de la sala, se resolvió respecto de una solicitud de la parte actora de sobreseer el recurso de apelación, pues se había formado para resolver dicho recurso interpuesto por una de las demandadas en contra de un auto, y se señaló que ésta había fallecido y que su mandatario había continuado con su mandato de manera dolosa, pues sabía que no tenía razón de ser si su mandante ya había fallecido. La respuesta de la sala fue que no se accedía a dicha solicitud, pues en atención a lo estipulado por analogía de razón en el artículo 1758 del Código Civil, no se podía desconocer la personalidad del mandatario como apoderado de la demandada, ya que si bien era cierto que el mandato se extinguía por la muerte del mandante, también lo era que el mandatario debía continuar con este en los casos en que los intereses de su mandante pudieran sufrir perjuicio alguno, en tanto los herederos no provean en su representación. Por lo que el mandatario debería continuar en el ejercicio de ese encargo con el objeto de no provocar estado de indefensión por la preclusión de los derechos procesales del mandatario, y se invocó el precedente obligatorio titulado mandato caso en que no termina, no obstante la muerte del mandante.
En sus agravios, la parte recurrente manifestó que los actos de los que se estaba haciendo cargo el mandatario no son de tipo administrativo y que tampoco encuadraba en un caso de extrema necesidad y urgencia. Señaló que el numeral 1759 del Código Sustantivo dispone que en caso de que fallezca el mandante, podrá el mandatario solicitarle al juez que señale un término corto para que comparezcan los herederos a hacerse cargo de los negocios del difunto. Y resultaría contrario a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. En caso de que los herederos de la mandante nunca se hicieran cargo de los negocios de esta, el mandatario tendría que hacerlo indefinidamente. Por último, señaló que el acuerdo impugnado resulta infundado porque el asunto no podía dar como resultado un perjuicio visible para los derechos de la mandante, quien había fallecido hace 15 meses, y que su mandatario lo hiciera del conocimiento del juzgador, por lo que señaló que existía una violación procesal y debía determinarse el sobreseimiento del TOCA. A mi juicio, la revocación resulta improcedente y debe confirmarse el acuerdo de la sala, por cuanto se acredita que el testimonio de escritura pública en el cual se le otorgó el poder es un poder totalmente amplio. Se le otorgó un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio al mandatario ante notario público. Y se colige que, analizando el artículo 1758 ya aludido, que no obstante la terminación del mandato por la muerte del mandante, se impone una obligación a este para continuar si su abstención puede ocasionar perjuicios a los herederos, por lo que deberá de continuar mientras los sucesores se ocupan del negocio. O sea, hay una intención de proteger los derechos del decuyus y de sus herederos. Entonces, por esa razón debe de subsistir el mandato. En cuanto a que los actos que se encontraba desempeñando el mandatario no resultan administrativos, cabe señalar que la sala invocó el precedente ya señalado y en el cuerpo del mismo se señala que el significado de la palabra administración incluye la facultad de realizar las actividades pertinentes para concluir una controversia. Y repito, el mandato en este caso tiene pues todos aquellos rubros, ¿no? Es administración, pleitos y cobranzas, incluso actos de dominio. Entonces realmente está completamente fundado que pueda seguir, ¿cómo se llama? Representando a la persona que falleció y a su sucesión. Cabe señalar que no resulta necesario que el caso fuera de extrema necesidad para que pudiera continuar, pues la disposición legal señala que debería continuar con la administración siempre que no le cause un perjuicio. Por lo tanto, reitero que se debe confirmar y declarar improcedente la revocación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 182-2023 se declara procedente por unanimidad. Seguimos con el TOCA 206-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de enero de 2023, dictada en los autos del expediente 140-2021, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso del agua. Gracias. En la resolución impugnada se declaró la improcedencia del juicio, se absolvió a los demandados y se condenó a la parte actora al pago de las costas y gastos del procedimiento. La parte inconforme afirma que se valoraron limitada e indebidamente sus pruebas, así como las actuaciones procesales, las presunciones legales y humanas. Ya se acreditó la propiedad de los predios reclamados con la documental pública, consistente en la copia certificada por notario el contrato de enajenación por dación de pago otorgada por los demandados, en la cual se demostró el pleno dominio y posesión que cuenta sobre los predios que solicita. Con tal prueba, alega que junto con el emplazamiento a los demandados se acreditaron los elementos de su acción reivindicatoria. Máxime que en el sistema del registro público de la propiedad obran todos los movimientos traslativos de dominio de un inmueble, del inmueble, y el fedatario que interviene observa las características de los mismos. Igualmente, señala que al declararse por confesos a los demandados respecto de las posiciones calificadas de legales, era una confesión expresa de lo que señalaba a su juicio, que sí le otorgaron en dación en pago los predios que requiere. Por lo tanto, señala que se le entregó la posesión física y jurídica de esos inmuebles.
A mi juicio, dichos agravios resultan infundados, pues realmente con las pruebas ofrecidas no puede concluirse fehacientemente que los demandados ocupan los predios que el actor pide en su demanda, ya que en donde fueron notificados los demandados no fue ahí, sino que varía con los reclamos tanto en cruzamientos como en la colonia. Por ello no se tuvo por acreditada correctamente la identidad de los predios para la procedencia de la acción ejercitada. Por lo tanto, debe confirmarse. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 206-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 1003-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2022, dictaron los autos del expediente 664 de 2017. Juicio ordinario civil de juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada se declaró la improcedencia del juicio por cuanto si bien se acreditó la existencia del contrato de compraventa, no se acreditó que haya sido engañado para suscribirlo y se determinó procedente la reconvención que se ejerció la acción reivindicatoria. En consecuencia, se absolvió al demandado de la demanda promovida en su contra y se condenó al actor contrademandado a desocupar y a entregar el predio en motivo de la litis y al pago de gastos y costas del procedimiento. La parte recurrente, que es el actor en lo principal y contrademandado, se queja de que la improcedencia del juicio que promovió declarada en la sentencia combatida se debió en gran medida a que durante el procedimiento no le fue admitido un recurso de apelación o revocación en contra del auto que estableció que el periodo probatorio únicamente se abriría en lo que hace al notario público demandado, a pesar de que en su ampliación de demanda ofreció pruebas mediante las cuales pretendía demostrar que es analfabeta, lo que asegura que era una cuestión trascendental en el procedimiento. El inconforme también señala que la juez natural contravino el principio de exhaustividad en razón de que ignoró que en el mismo escrito en el que intentó interponer el recurso antes señalado, solicitó que se tuviera por ofrecida la prueba de confesión del notario público demandado y que se valorara en la sentencia definitiva que dicho fedatario al contestar su demanda no lo hizo bajo protesta de decir verdad, por lo que se le debía declarar confeso. También aduce que se debe tomar como parte de sus agravios los que realizó en un recurso de apelación que interpuso previamente en contra de la sentencia definitiva que esta alzada dejó insubsistente en fecha 20 de enero del año 2021, pues considera que transcribirlos resultaba redundante y ocioso. Quiero señalar algo. Ya se había dictado sentencia en el procedimiento, apela. El señor se declaró, en esa sentencia también se declaró improcedente. El juicio apela la parte actora y se dejó insubsistente dicha sentencia para el efecto de llamar a juicio al demandado y se señaló en la sentencia de la sala que prevalecería la improcedencia de la acción. Entonces, con base en lo establecido en dicha ejecutoria de la sala en 2021, fue que la juez se comportó durante el procedimiento que se repuso y al dictar la nueva sentencia. Respecto de dicha sentencia de la sala, el apelante no puso el medio de defensa extraordinario, es decir, no puso en juicio de amparo. Entonces, dicha sentencia está firme, por lo cual resulta que lo que hizo la juez fue apegado a derecho y se propone declarar inoperantes los agravios en razón de que el inconforme parte de una premisa falsa al dar por sentado que al ampliar su demanda podía ofrecer nuevas pruebas, cuando en realidad de las consideraciones de dicho fallo de segunda instancia se desprende que fueron muy claras al señalar que todas las actuaciones verificadas a instancia del actor y del demandado original, por decirlo de alguna manera, quedaron intocadas y únicamente se daría oportunidad al fedatario demandado. De ahí que no sean eficaces los argumentos vertidos por el actor, pues si a su parecer al haber ampliado su demanda le asistía el derecho a ofrecer nuevas pruebas, debió impugnar la sentencia donde se estableció esa imposibilidad a través del medio de defensa extraordinario y no por medio del recurso de apelación que ahora se ventila, pues al no haberlo hecho, consintió
y por lo mismo continúa rigiendo en plenitud lo resuelto el recurso de apelación previamente conocido por esta sala colegiada. En este punto es importante destacar que de las constancias que integran el expediente de origen se advierte que el actor manifestó ser analfabeta durante la tramitación del juicio, no lo hizo desde el inicio, pero contó con defensa legal que le permitió participar activamente en todas las etapas del proceso. La parte actora tuvo el tiempo suficiente para preparar su demanda, contó desde el principio con la asistencia legal de un licenciado en Derecho, quien aceptó ser su mandatario judicial incluso, y con quien ha interpuesto diversos recursos, incluso un juicio de amparo indirecto. De esta circunstancia se advierte que el actor estuvo colocado procesalmente en igualdad de hecho y de derecho contra su contraparte, y por ende tuvo la posibilidad de realmente ejercer sus derechos. En lo que concierne al agravio consistente en que la juez violó el principio de exhaustividad en virtud de que no se pronunció en cuanto a la solicitud que instó al inconforme que se tuviera por ofrecida su prueba de confesión, debe señalarse que se actualiza en perjuicio del inconforme el caso de excepción para el estudio de violaciones procesales. En la especie, puesto que el silencio por parte de la autoridad no lo contempla la ley procesal de la materia como apelable, ni con dicha abstención se impidió en términos absolutos la continuación del procedimiento. De tal modo que se imposibilita a este tribunal a discutir sobre el ofrecimiento de la prueba de confesión que alega, pues debió impugnar la falta de respuesta a su solicitud y al no haberlo hecho se tradujo en un consentimiento tácito de la violación procesal. Son inoperantes también por incongruentes los motivos de inconformidad relación en que por cuanto sus argumentos no guardan una relación lógica con lo establecido en la legislación procesal civil en lo que se refiere a la contestación de la demanda en los diversos supuestos que de aquella puedan surgir, en razón de que en la ley no se establece el requisito de que al demandado, al responder la demanda en los juicios ordinales, debe hacerlo bajo protesta de decir verdad, y por esto menos aún contempla que debe ser declarado confeso en la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no tener una base legal estos motivos de inconformidad, el resultado de su estudio en ningún caso tendría el alcance de que debido a que el notario que intervino no contestó bajo protesta de decir verdad la demanda, se tendrían por probados los hechos y por ende se deba declarar la procedencia como pretende el recurrente. En lo que respecta a sus manifestaciones que realizó en el sentido de que se tomara como parte de sus agravios los esgrimidos en un recurso de apelación resuelto con anterioridad, lo conveniente es señalar que la doctrina ha definido al agravio como una lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial. Así, expresar agravio significa hacer valer ante el tribunal los agravios causados por la resolución recurrida en ese momento. Entonces, si las afirmaciones contenidas en los agravios del recurrente no tienen relación alguna con las consideraciones del fallo combatido, pues los agravios a que se refiere fueron dirigidos a una diversa resolución, cuyo resultado de su estudio incluso derivó en la insubsistencia de aquella, debe estimarse que los referidos argumentos son inoperantes. Además, si se atendieran los agravios esgrimidos en otro recurso de apelación, se incurriría en una violación procesal que produce indefensión en la contraparte. Por lo tanto, se estima debe confirmarse el fallo impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCAMIN 3-2022 se aprueba, confirma por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 11 de octubre de 2023 a las 10 horas. ¿Están de acuerdo? Queda programada para esa fecha señalada. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendido el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, habiendo concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 28ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes.